cordial saludo, que tengan un excelente día. Bueno, en el día de hoy les vengo a traer el contenido programático de lo que es la asignatura de geometría. Aquí les voy a colocar un documento donde están todos los contenidos de todas de las tres áreas que tiene la matemática, que se encuentra la matemática como tal, la estadística y la geometría. Aquí tenemos la geometría. Vamos a hablar sobre lo que es en el primer periodo vamos a hablar lo que es los elementos básicos de la geometría. En el primer periodo vamos a hablar de estos ejes temáticos que son los siguientes: puntos, rectas, semirrectas y planos, construcción de segmentos congruentes, rectas paralelas y perpendiculares, ángulos, bisectriz de un ángulo, construcción de ángulos congruentes, clasificación de ángulos y polígonos. Entonces en el día de hoy vamos a hablar de lo que es puntos, rectas, semirrectas y planos. Entonces, bueno, nos vamos acá. Les voy a presentar esta diapositiva para explicarles un poco, hablar sobre lo que es puntos, rectas y semiplanos y planos, perdón. Tenemos que el punto es uno de los conceptos que básicamente se dan en primaria y que también son los conceptos primarios de geometría. O sea, son uno de los conceptos en el que se inicia la geometría. Se dice que el punto no es un objeto físico, no tiene dimensiones, no tiene longitud, no tiene área ni volumen. Solamente es como una posición que tiene en el plano y que determinada respecto de un sistema de coordenadas. Un punto simplemente, como quien dice, es un punto que está sobre el plano. Este no tiene volumen, no tiene ninguna línea, simplemente es algo que está ocupado en el plano, que ocupa un espacio en el plano, un punto. Entonces a los puntos se les suele nombrar con una letra mayúscula. Aquí vemos que está el punto D, punto A, punto B, punto C. Aquí tenemos un ejemplo de un punto que es el punto C, que es menos 1,2, que está ubicado aquí en el plano cartesiano. Aquí lo podemos ubicar como menos 1 en X y 2 en Y. Aquí tenemos otro punto, 4,2. El punto A, 4,2. El punto B, 2, menos 1. Ahora vamos a hablar de lo que es un punto, el punto en la determinación geométrica. Un punto puede determinarse con diversos sistemas de referencia. Entonces, tenemos que el sistema de coordenadas cartesianas se determina mediante las distancias ortogonales a los ejes principales, que se indica con dos letras, o X y Y. Aquí en el sistema de coordenadas cartesianas se utiliza el punto y se indica con las dos letras X y Y en el plano y con tres en el espacio, en X, Y y Z. También se determinan en las coordenadas polares, mediante su distancia al centro y la medida angular respecto al eje de referencia r, θ. En las coordenadas esféricas, mediante su distancia al centro y la medida angular respecto de los ejes de referencia. Y también en las coordenadas cilíndricas, mediante coordenadas radial, azimuttal y altura. Entonces también el punto también se suele emplear en los sistemas de coordenadas elípticas, parabólicas, esferoidales, toroidales, etcétera. Entonces aquí están eh, donde se puede emplear el punto en diferentes sistemas, en los que son coordenadas cartesianas, en las coordenadas polares, en las coordenadas esféricas, en las coordenadas cilíndricas, elípticas, en la parábola, esferoidales, etcétera.
La recta. Ahora hablaré sobre lo que es la recta. La recta es una sucesión continua, como vemos aquí, una sucesión continua e infinita de puntos. Una recta está conformada por varios puntos, que son continuos y a la vez son infinitos, pero y están en una sola dimensión. Entonces, una recta queda determinada por dos puntos. Mire, aquí está el punto C y el punto D. Solo hay una recta que pase por dichos puntos. Entonces, se dice que las rectas se nombran con letra mayúscula, con dos letras mayúsculas, perdón, que está el C, D. O si solamente llamaremos la recta, también se puede nombrar como la recta S. Aquí vemos la recta que está en dos puntos, sus extremos son dos puntos H, G, A, B, C, D. Así nombramos la recta, se lee, aquí tenemos la recta A, B, C, D. O también la podemos nombrar la recta S o la letra R. Ahora tenemos las posiciones relativas de dos rectas en el plano. En estas existen tres posiciones en las que podemos encontrar las dos rectas en el plano. Entonces tenemos una recta aquí R y una recta S que se encuentran en un punto y estas rectas se llaman rectas secantes. Las rectas paralelas, la recta A y la recta B, que son rectas paralelas y no tienen un punto en común. Y la recta coincidente, que simplemente es la misma recta. Ahora tenemos lo que es la semirrecta. Entonces se dice que es una recta que está dividida por un punto. Entonces aquí tenemos un punto O y cada una de esas partes la llamemos semirrecta. ¿Qué es una semirrecta? Tenemos una recta que está dividida por un punto y esto conforma una semirrecta. El punto aquí O es el origen de la semirrecta, cambio el otro lado es infinito. Aquí otro lado también es infinito. Las rectas son opuestas. Aquí tenemos una recta opuesta que va desde O hasta el menos infinito y aquí tenemos una otra recta opuesta que va desde O hasta el más infinito. Entonces, estas dos rectas comparten el punto de origen en común, aunque todas sus direcciones son, son contrarias. Aquí tenemos la recta OR que pasa por un punto, pero el punto que lo divide es este y esta recta continúa. Y aquí tenemos la recta OS que está desde el punto de origen O y que sigue hasta allá. Entonces aquí tenemos, mire que la recta es la semirrecta es una recta que está dividida en dos, que tiene un punto de origen. Mire que empieza desde un punto de origen y sigue la recta continúa. Empieza aquí desde un punto de origen y continúa la recta. Ahora les hablaré lo que es los segmentos. Se dice que un segmento es cualquier porción de una recta. Aquí tenemos una recta y está dividida por dos puntos que son distintos a la misma. Entonces, estos puntos son en dos extremos. Entonces, el segmento sería A y B. ¿Qué es un segmento? Es una porción de una recta que está delimitada por dos puntos, que está el punto A y el punto B. Y así de esta manera, A, B con una rayita arriba se denomina se representa lo que es un segmento. Ahora tenemos los tipos de segmento. Entre los tipos de segmento, que es como una recta que está delimitada por dos puntos, tenemos el segmento nulo. Un segmento nulo es cuando sus puntos extremos coinciden. Por ejemplo, el punto es un segmento nulo. Ahora tenemos los segmentos consecutivos. Dos segmentos son consecutivos cuando tienen un extremo en común. Aquí están los dos, aquí tenemos una recta y está dividida por tres puntos. Aquí tenemos el punto B
el punto B, que es el punto origen que divide la recta, y tanto este segmento de recta, este, este segmento de recta A y B comparten un punto en común, un extremo, sería B. Aquí tenemos el segmento AB y tenemos el segmento BC. Entonces, por lo tanto, estos son consecutivos. Tenemos los segmentos colineales. Se dice que los segmentos pertenecen a una misma recta, están sobre ella. Aquí tenemos los puntos, como se dice que un segmento tiene unos extremos, aquí está el segmento AB, BC, CD, o sea que son colineales y están sobre la misma recta. Se tienen los segmentos no colineales. Los segmentos no colineales eh, son los segmentos consecutivos, pero no colineales, o sea que no pertenecen a una misma recta. Y entonces estos pueden ser abiertos o cerrados según tengan o no tengan extremos comunes el primero y el último. Segmentos que lo forman. Los poligonales cerradas forman polígono. Aquí tenemos una recta AB. Tienen, o sea, aquí este es un segmento también es como consecutivo, pero no pertenece a la misma recta, porque aquí tenemos la recta B y aquí ya forma otra recta, pero con el mismo punto BC. Entonces, por eso se dice que estos segmentos son consecutivos, pero no son colineales. Por último, tenemos lo que es la definición del plano. El plano es una superficie plana, como su nombre lo dice, que no tiene dimensión en volumen y que se extiende infinitamente por todas las direcciones. Entonces se trata de un objeto que es bidimensional, que está sobre dos dimensiones. Entonces los planos suelen nombrarse con letras del alfabeto griego. Aquí podemos nombrar como alfa, como beta, como teta, como phi, como gamma, delta. Esto se puede nombrar el plano. Entonces, en esta figura se aprecia de que los tres elementos mencionados con sus posiciones respectivas, por una parte, el punto A, el plano está conformado por un punto, por una recta, R, que está R aquí, y también está formada, hace de la recta no forma parte de la recta cual no forma parte del punto A, un punto aparte, la recta está aparte, y por último, el plano beta. Entonces, un plano queda definido por tres elementos, tres puntos no alineados, una recta exterior a ella, dos rectas paralelas y dos rectas que se cortan. Entonces, todos los elementos que mencioné anteriormente están dentro de un plano. Entonces, luego de haberles explicado la teoría, van a proceder a leer la guía que les he preparado para ustedes. En esta guía van a encontrar se les ha explicado. Aquí está la definición de punto, todo, van a encontrar todo, lo van a leer para que puedan comprender mejor y puedan estudiar de esta guía. Y aquí pueden ver unos videos de YouTube también para que complementen estas definiciones que les di y van a desarrollar estas actividades muy sencillas. Van a trazar tres rectas diferentes que contengan un punto. Ya vieron la definición de recta. Aquí también ya vieron la definición de rectas paralelas,